Los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau, soy la directora de este conversatorio. El conversatorio de esta noche es con el honorable coronel Esparza, candidato a la vicepresidencia de yo lo voy a llamar ahora. Con Ingrid Betancourt. La presentación de nuestro coronel la va a hacer Jorge Lizarralde. Jorge, tienes la palabra. Sí, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Nidia, coronel. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, tenemos hoy a nuestro coronel José Luis Esparza Guerrero. El coronel nació en la ciudad de Bucaramanga, Santander. Tiene 50 años. Es hijo de una familia sencilla y tradicional. Su padre fue docente y su madre empleada bancaria. Es oficial de la Reserva del Ejército Nacional, dedicando a las fuerzas militares 33 años de su vida. Tuvo una gran ascendencia entre los hombres que comandó por sus cualidades personales, liderazgo y respeto por la doctrina, las normas y las leyes. Los estudios del coronel: es profesional en ciencias militares, tiene bastantes posgrados, mucha preparación, especialista en gerencia de la seguridad, en análisis sociopolítico, es especialista en docencia universitaria en seguridad y defensa, especialista en planeamiento y manejo de los recursos para la defensa en la Escuela de Guerra de Francia, es máster en inteligencia estratégica y prospectiva de la Universidad Jaume II de España, máster en inteligencia estratégica de la Escuela de Inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, optante al título de Magíster en Estrategia y Geopolítica en la Escuela de Guerra de Fuerzas Militares, estudiante del programa de alta dirección empresarial en INALDE Business School de la Universidad de Sabana. Tiene seminarios en gerencia de alto rendimiento, seminario en administración pública y seminario internacional antiterrorismo. El candidato a la vicepresidencia de la República se considera que no es un político, es una persona en la que los colombianos podemos confiar. Es un héroe nacional, conoce el país desde la visión estratégica y de la seguridad y la defensa. Ha combatido la criminalidad, las organizaciones ilegales y es un experto en inteligencia militar, como pues se comprobó por la tan reconocida Operación Jaque. Recorrió la nación en su labor de combatir los fenómenos de la criminalidad, liderando importantes y exitosas operaciones contra las organizaciones al margen de la ley. Y es uno de los oficiales con mayor experiencia en inteligencia militar, dada su formación con agencias de los Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Suiza. Bueno, esta noche tenemos el honor de su presencia aquí para escucharlo y de pronto escuchar algunas de las preguntas que tendrán los participantes, coronel. Y pues muchas gracias por la invitación. Como lo decía, soy la fórmula vicepresidencial de Ingrid. Es un honor para mí. Pocas veces se había considerado un militar para que fuese fórmula vicepresidencial. Y en esa circunstancia agradezco mucho el espacio que ustedes me dan para poder expresar el pensamiento de un soldado que pues ha estado inmiscuido en el conflicto durante toda su vida. Entonces, me encantaría escuchar sus preguntas. ¿En verdad nos quiere decir un poquito más sobre usted? A nosotros nos encantaría saber más sobre usted como nuestro gran héroe que es, porque al encontrarse en esa famosa operación Jaque, tuvo que ser algo muy importante y que ese día se sintió tan emocionante se sintió tan emocionado el pueblo colombiano, porque la verdad que fue algo que, aunque era muy triste, también era para sentirse uno muy orgulloso de tener hombres en Colombia tan valientes
tan dispuestos y que rescataran a Ingrid y a otros sin derramar una gota de sangre y sin que nadie de nuestros héroes hubiera muerto ese día. Sería muy bonito escuchar algo sobre eso. Bueno, pues señora Nidia, fundamentalmente la gente ahora en Colombia está diciendo que José Luis Esparza, el cerebro de la Operación Jaque, es el candidato vicepresidencial. Yo no me considero el cerebro, yo soy una parte del engranaje. Este es un trabajo muy interesante que explica el nivel de profesionalismo que alcanzaron nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional en el conflicto. Un conflicto que no ha sido fácil por diversas razones, porque fundamentalmente cualquier acción que se emprenda contra las organizaciones guerrilleras requiere un nivel muy alto de inteligencia, y eso fue lo que aconteció, una sumatoria de experiencias en las cuales indudablemente Estados Unidos tiene que ver en la formación del arma de inteligencia para el caso del ejército, en la capacitación de nuestra gente. Ese apoyo de los Estados Unidos ha sido fundamental para construir este proceso. Posteriormente también recibimos el apoyo de británicos, de otras agencias del mundo. Aprendimos mucho de nuestra propia experiencia. Y yo creo que Jaque es la culminación o la operación más importante que muestra el nivel de inteligencia alcanzada, particularmente de la inteligencia técnica que logra infiltrar las comunicaciones enemigas, generar una traspolación de las mismas, una inserción en ellas, luego que había ocurrido un suceso interesante que fue la fuga de John Franklin Pinchado, se pudo determinar quiénes tenían los secuestrados con la entrevista que él nos dijo, y luego en un trabajo muy interesante que hacen los hombres de inteligencia técnica que logran interceptar estas comunicaciones y hacer traslaparlas, es decir, meterse en ellas. Había que reportarle al mono Ojo y un cabecilla que ustedes tal vez recuerdan, y sus radiooperadoras eran mujeres, entonces logran sacar a la del primer fuente y llevarla a un grupo falso de radiooperadores de reporte y dejar a una falsa radiooperadora en el grupo real, y empiezan a emitirle órdenes gracias a un trabajo que se había hecho de desencriptando su sistema de inteligencia. Esto permite darle órdenes a la estructura y por tanto la genialidad de Jaque está en ello. Yo equipararía esto hoy en día a meterse en una aplicación de estas de domicilios y lograr trastocar y hacer llegar un paquete un paquete de información falso para que quien está pidiendo el domicilio reciba a un mensajero falso. Entonces el papel mío fue ser ese mensajero falso. El que llegaba, por ejemplo, llega al edificio con una pizza, con lo que sea, dice yo traigo una pizza, pero realmente es una persona falsa. Entonces la persona ya tiene una credibilidad de que hizo una llamada para pedir un domicilio. Esa es una explicación muy simple, muy simplista del suceso, pero yo creo que a eso se podría equiparar Jaque, a un muy buen trabajo de la inteligencia técnica en el cual logran generar la confianza para que la guerrilla nos reciba. Esta operación ha sido atacada. La han atacado muchas personas, particularmente de la izquierda, cercanas a las FARC, pero en particular hay una persona que se llama Gonzalo Guillén, que tiene un Twitter que se llama @heliodóptero, y él ha establecido una teoría de conspiración de Jaque que ha sido la que ha alimentado a mucha gente que está a favor de las FARC. Entonces han tratado de dañar la gloria de las FARC, un logro que más que de la decisión presidencial en manos del señor Álvaro Uribe Vélez, que realmente fue importantísima esta decisión política para tomar el menudo riesgo de tener secuestrados norteamericanos y una ciudadana colombo-francesa y por demás candidata vicepresidencial. Entonces enlodan la gloria del ejército de unas personas que lo hicieron un gran trabajo, y aquí encuentra unos personajes de estos generando imprecisiones sobre la operación, todo por atacar al presidente Uribe. Y después empieza una pugna de que si Jaque es de Uribe, Jaque es de Santos,
Y realmente Jaque es del Estado, del Ejército e indudablemente, insisto, de la decisión política que toma en ese momento el presidente Uribe. Entonces, la gloria de Jaque se centra en ello, específicamente en una decisión política de un trabajo que parecía un poco alocado y pues se logra tener este importante éxito que trae la vida de personas. Después existen polémicas, que él usa un chaleco de la Cruz Roja. Sí, en la misión había una persona que tuvo el chaleco de la Cruz Roja, pero no era la misión de la Cruz Roja. Se dan las explicaciones a la Cruz Roja, pero se ha tratado de mostrar Jaque como un mal logro, atacando siempre lo desde el punto de vista político y tratando de afectar al ejército. Pero esa operación es una operación brillante, estudiada en muchos países. Ese manto de duda que trata de imponer, particularmente el documental de este sujeto, Gonzalo Guillén, esta persona, llamémosle así, es un periodista y tiene derecho a informar, pero le ha hecho mucho daño a las personas que la hicieron. Yo siempre hago este recuento del documental del periodista Guillén porque es bastante ofensivo para Jaque, y hoy que tengo la oportunidad de salir como fórmula vicepresidencial, señalo lo que molesta este tipo de circunstancias. No sé si tienen más preguntas al respecto. Coronel Homero. Buenas tardes para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Un saludo muy especial y cordial, señor Coronel Esparza. Gracias, Hoy celebramos el Día de las Víctimas, de nuestros héroes caídos, de nuestros hombres heridos, de nuestros héroes perseguidos. Y también sentimos la falta que nos hace nuestro compañero de la vieja guardia, del Vinci, el señor Orlando Zafra Galvis, que nos abandonó ayer y se fue a formar parte de la fila de las huestes celestiales. Es muy interesante y muy importante tu presencia, porque es dar un testimonio de lo que es el glorioso Ejército Nacional. Hay algunas preocupaciones. Primero que todo, el poder militar de una nación depende básicamente en su inteligencia. Pero la inteligencia ha sido uno de los blancos preferidos del enemigo, porque una fuerza militar sin inteligencia no va a ninguna parte. Lo vemos ahorita en Ucrania con los rusos. Semejante poder militar, falló la inteligencia y mire dónde está. En Colombia, pues, tenemos el antecedente de Samper, que acaba con la Brigada 20, e intentaron desviar la investigación del asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado para tratar de dañar la honra del ejército, cuando ya se sabe muy bien quiénes fueron los que asesinaron a Álvaro Gómez. Más adelante, otro golpe a la inteligencia, un contubernio entre el cartel de La Toga y los guerrilleros de Chocó, y hay una masacre laboral con el DASH. Y, lógicamente, que dentro de lo que tú hablas de la persecución que se ha hecho contra Jaque, viene ese truculento montaje de la fiscalía, la persecución, las retaliaciones contra Jaque, el problema de Andrómeda, porque a ellos no les interesa al enemigo que la inteligencia funcione. Una de las preguntas interesantes sería: ¿qué han pensado ustedes allá con la doctora Ingrid para recomponer la inteligencia? La segunda parte, relaciones con Cuba. ¿Se van a mantener relaciones con Cuba? Cuba fue la que nos mandó y es un estado patrocinador del terrorismo. Allá están todos los bandidos que tienen orden del Interpol y han tomado el pelo del gobierno de todas las formas y no los han mandado. Y además hay un convenio que hizo el presidente López con Cuba, que está vigente todavía, que ha permitido un flujo permanente de agentes del G2 con la figura de profesores, de deportólogos o entrenadores, y nos ha causado un gran problema en Colombia, y lo estamos viendo pues con los apoyos a la primera línea y todas estas cosas. Y en relación al Ministerio de Defensa,
¿Cómo vamos a recuperar el Ministerio de Defensa? Porque eso fue un fortín político. Y realmente zapatero a sus zapatos, el Ministerio de Defensa debe estar en manos de la Reserva, de alguien retirado, y darle prelación a los reservistas, a los veteranos, en vez de tener tanto asesor que, no tiene, que ni siquiera pasaron por un cuartel. Pero todo eso afecta la moral de la gente. Y algo que tiene pendiente, una deuda que tiene el Estado con la fuerza militar y la policía, además pues del fuero militar, que es la nivelación salarial de la ley marco del 92. Esos son los comentarios, señor Coronel Esparza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor, y me alegra verlo de nuevo. Usted ha recibido un par de cátedras suyas, me alegra verlo de nuevo. Su hijo es compañero de promoción del Jaime Fajardo Puentes. Sé lo que usted ha pasado en su carrera y siempre lo he visto como un hombre valiente. Voy a referirme a su primer pregunta, que se relaciona con la última, ¿no? Con la del ministerio. Empecemos de lo grande, ¿no? Del ministerio, empecemos por las relaciones exteriores. Los países, desde el punto de vista de la diplomacia, tienen que tener relaciones, pero las relaciones siempre están condicionadas al actuar de las naciones. Cuando usted mira el tema de las relaciones internacionales para una nación como Colombia, primero debe entrar en consideración estas teorías de Joseph Nye sobre el poder blando, soft power, el hard power y el smart power, ¿no? Creo que lo que condiciona el mundo hoy en día es el smart power, porque nosotros no tenemos las posibilidades que tendrían las naciones de primer orden de aplicar los otros dos. Las relaciones internacionales entre los países son importantes y aquí también meto de lleno al caso de Venezuela y Nicaragua. Esto lo equiparo con una simplicidad, lo hemos dicho con Ingrid, porque pues, un gobierno tiene que tener relaciones internacionales a efectos de sus ciudadanos o sus connacionales en el otro país, y al menos deben existir unas relaciones de consulado. Para el caso de Venezuela, ella ha condicionado la relación a la entrega de terroristas que se encuentran en ese país. Pero no podemos olvidarnos la cantidad de personas que en los años 70 se fueron a Venezuela con unas raíces colombianas, el crecimiento y la hermandad de la nación. Entonces hay que mantener al menos las relaciones sin conjugar con la política del país, sin estar de acuerdo y obviamente elevando siempre las protestas y planteándose que hay una relación comercial importante para nuestra industria, para nuestro agro y para nuestro comercio. Entonces las relaciones se tienen que tener, pero con condiciones. Y lo mismo pasaría en el caso de Cuba, ¿no? Cuba, estoy totalmente de acuerdo, usted que ha sido un poco solapado en ello, pero los estados mantienen relaciones porque usted tiene un mínimo de requerimientos, sino que siempre con una condición. A ello me refiero a la importancia de mantener relaciones con los estados, y lo digo por mis estudios en relaciones internacionales. Ellas dirimen las circunstancias de los países, pero se generan condiciones. No las podemos ver desde las teorías del neorrealismo, ¿sí? Hay que mantenerlas, ¿sí? Y es muy importante porque las circunstancias después marcan otras cosas, pero siempre con un condicionamiento, siempre con una posición fuerte y no con la tradicional de Colombia, que ha sido como, esperemos a ver qué nos hacen. Esa ha sido la política internacional del país, ¿no? Ahora que se viene el fallo de Nicaragua el próximo 20 de abril, pues es una complicación. Ahora, pasemos al otro tema. Yo las estoy contestando en orden. Vayamos ya al interior y al tema de la defensa. En cuanto a la defensa, el tema de la defensa, estoy muy de acuerdo con mi coronel Homero. Ingrid, recientemente tuvimos una charla con personas de la reserva, con las cátedras del curso. Hay una promoción que tiene una cátedra muy importante que se llama Centenario. Y en ese recurso nosotros le decíamos que el Ministerio de Defensa tiene que ser tecnócrata. El Ministerio de Defensa, como usted bien hace el diagnóstico, no puede ser un trampolín político.
Si nosotros miramos la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, pues es un nicho de personas de la reserva, pero sin embargo, nuestro lema es jaque a la corrupción, porque el fenómeno más importante del país se llama la corrupción, inclusive más allá de la problemática de narcotráfico y de la subversión. La corrupción es un fenómeno que nos tiene totalmente abordados y por tanto nosotros apostamos o queremos hacer una apuesta muy importante al desarrollo de tecnologías que hoy en día son un elemento súper importante para combatir la corrupción. Y obviamente esto se centra en la meritocracia. La Comisión Nacional del Servicio, que es un órgano de la Constitución que tiene unas funciones a petición de los organismos que la piden, tiene que generar una mayor fortaleza para que esto no se convierta en fortín de amigos. Lamentablemente los gobiernos son círculos en los que se arman roscas, en que vienen amigos, y aquí lo que se quiere hacer es dar oportunidades. Pero particularmente la fuerza pública ha capacitado a muchos de sus hombres en el exterior, ha hecho unos planes fantásticos. Yo me he visto beneficiado de ello, de estudiar afuera, de tener otra visión de país. Y tenemos que aprovechar esa gente que está yéndose del país, militares que están yéndose a la empresa privada, pero queremos que vuelva, pero no en las condiciones del amigo de, porque eso es muy, muy, muy complejo para las fuerzas militares. Esto tiene que someterse al mismo escrutinio, no de las personas, sino de la misma tecnología por capacidades. Pero cito aquí a un autor que se llama Sandels y que habla de la tiranía de la democracia, de la meritocracia. La meritocracia vista con valores humanos, con sentido de pertenencia. Hay gente brillante en cargos públicos, pero son brillantes corruptos. Entonces, la meritocracia se centra en tratar de evaluar con la máxima tecnología estos perfiles. Y sí, Ingrid considera la importancia de que el ministro de Defensa sea un oficial retirado. Recientemente veíamos al señor ministro actual en Israel y él hablaba del homólogo en Israel cuando dio las declaraciones sobre Irán, que fueron bastante polemizadas. Cuando yo miré el perfil del señor ministro de Defensa de Israel, pues fue el comandante de las fuerzas militares durante 4 o 5 años y ahora está en el gobierno como ministro de Defensa. Es un país en conflicto y todos los países en conflicto, indudablemente, se respeta el punto de vista de lo que plantea la Constitución con la transición del Ministerio de Defensa a la civilidad, pero requiere que tengan la experticia en ello. Entonces estamos totalmente de acuerdo. Ahora, pasemos al tema de inteligencia. No solamente es el tema de fortalecer la inteligencia, que es un baluarte importante en lo estratégico con la Dirección Nacional de Inteligencia, sino que también debemos observar, ya hemos visto los casos de Rusia ingiriendo en Colombia, que son una realidad que quieren negar, pero eso es una realidad absoluta porque dentro del juego internacional, así como Ucrania es un estado tapón desde el punto de vista de la geopolítica para Rusia y que ve invadido su territorio, su origen, sus orígenes de Ucrania. No estoy diciendo que sean entendibles las acciones de los rusos porque pues afectan el orden internacional, afectan la libre determinación de los pueblos de Ucrania que no quieren ser más cercanos a ellos, sino cercanos a Europa. Es una acción que también a ellos les interesa desordenar el patio trasero, como le decían las izquierdas a América Latina, ¿no? Si recordamos un poco, Estados Unidos pues conquista el oeste y después se va por su Mare Nostrum, que es el Caribe, como los romanos lo hicieron en su momento, conquistaron el Mediterráneo. Lo mismo está haciendo China hoy en día al conquistar el Oriente. Pero ese juego geopolítico internacional de los actores internacionales, pues hay una injerencia de Rusia en Colombia, que ya lo hemos notado. Aquí hay sectores políticos que dicen que es mentira, que no es así, pues están mal informados. Rusia quiere jugar aquí en Colombia. Entonces ahí viene el tema de la inteligencia estratégica y que el DNI sea un organismo realmente fuerte y más en temas de contrainteligencia, que es la que detecta las amenazas extranjeras en inteligencia. También está ese refuerzo a lo que nos permitió las grandes victorias, el refuerzo de inteligencia con los valores éticos, con una inteligencia en la que no se mezcla. Yo iba para el cargo de director de inteligencia, pues, me retiran 3 meses antes de ser general, todavía pues no tengo ni idea de qué pasó. Este gobierno
el presidente Duque me sacó. No culpa al gobierno del presidente Duque porque pues, el presidente no está pendiente de quién es José Luis Esparza. Entonces, estos son maniobras políticas internas que siempre se juegan en las instituciones porque hay una política interna. Y esa política interna seguramente llevó a que alguien dijera que dizque yo era del ELN, dizque yo iba a Rusia, dizque yo iba a Cuba, dizque mi padre estaba cercano al ELN porque era un sindicalista. Dizque. Son explicaciones que yo por el momento estoy pidiéndole al gobierno. No se culpa al gobierno ni a la cúpula, pero tengo derecho como ciudadano a pedirles. Esto para llegar a decir que internamente la inteligencia táctica tiene que recuperarse. Yo toda mi vida le he pasado en inteligencia. La inversión en inteligencia es supremamente importante, pero aquí viene un problema que nadie observa y es el problema de policía judicial. Y entonces en esto nosotros también hablamos de una reforma a la justicia. Los conflictos internos no se pueden ver desde el punto de vista del combate específicamente, porque esta guerra interna tiene unos aspectos. Yo digo, en la escuela militar debieron habernos enseñado un poco más de sociología, porque pues es un conflicto en el que estamos enfrentados a un enemigo al interior del país, no la teoría del enemigo interno, sino organizaciones guerrilleras que se metieron con el narcotráfico, y pues el ejército no es el ejército tradicional que tiene que hacer la lucha como lo adoptan obviamente los países. De hecho, las guerras asimétricas, híbridas, de cuarta, quinta generación, como se les llaman, requieren otra forma de combatir, y las experiencias más interesantes en contrasubversión en el mundo las han tenido, por ejemplo, los británicos en Malasia, con sus grandes victorias. Francia ha sido derrotada. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Francia, tomé un módulo que se llamaba Contrainsurrección a la francesa, y me encantaba que los franceses decían: nosotros hemos perdido, pero hemos aprendido. Entonces, tenemos que salirnos un poco de ese esquema de la Guerra Fría, porque ahora lo que quedó fue una criminalidad metida en el narcotráfico, que es lo que está provocando la muerte de líderes sociales y está provocando el caos del país. Hoy en día tenemos unas bandas muy parecidas a los años 50, a la época de esos bandoleros, en los cuales estas organizaciones quedaron acéfalas, ya sea por un plan o no, pero al quedar acéfalas están en manos de tipos de 20, 35 años. Muchos libros lo citan. El libro reciente, el señor General Naranjo cuenta cómo los delincuentes cada día están siendo más jóvenes, los cabecillas de las organizaciones, y la madurez de los años hasta para los bandidos es importante, y entonces aquellos mandan a matar a cualquiera. Entonces no hay un control, y hay bandas que se guerrean entre ellos por el negocio del narcotráfico, que sigue siendo el eje de la lucha en Colombia. E indudablemente la inteligencia entonces es importante, a ella la inteligencia táctica, que implicaría las acciones. Pero en Colombia tenemos un problema con una reforma a la justicia que debe darse. Los jueces reclaman que son los mecanismos de judicialización los que están mal hechos, pero el punto es que aquí tenemos una impunidad altísima. Y si esa impunidad no es solucionada con esas medidas que permitan la acusación de jueces, es esa, del otro lado son otras, pero usted lo que se encuentra son con criminales que en Bogotá roban celulares 30, 40 veces entrando a la cárcel, los sueltan y otra vez vuelven a las calles. Entonces, también tenemos que entender que es una inteligencia que esté bajo el aura del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. No podemos darnos el lujo de cometer de pronto los errores que cometieron las personas, los crímenes, porque ocurrieron, no se pueden negar lamentablemente. No podemos aceptar que pretendan decirnos que fueron sistemáticos, porque no lo fueron, son situaciones individuales, pero tampoco podemos tener el negacionismo de decir no pasó, porque eso es peor. Hay mucha gente declarando en la JEP, la Comisión de la Verdad sacará un informe. Entonces, yo lo que espero es responderle sus preguntas de esta forma larga, pero entonces, en conclusión, sí hay que mantener cierta relación con los países con medidas. No se puede soltar aquí a las fachadas de países extranjeros diciendo que están en misiones culturales, y tenemos que aumentar la contrainteligencia estratégica para el tema externo, porque nos hemos volcado al problema interno. Entonces, se requiere un DNI mucho más fuerte. Al interior de las fuerzas militares, los estratégicos están haciendo cosas, pero se requiere una inteligencia muy táctica
táctica, porque los bandidos son pequeñas cuadrillas que quedaron y están azotando el país y se requiere. Pero si esto no está asociado a una reforma que permite una policía judicial más eficiente trabajando con los fiscales en materia de judicialización, no estamos haciendo absolutamente nada. Creo que sí le respondo la pregunta, mi coronel. Muchas gracias, señor coronel Esparza. En guardia por la patria. En guardia por la patria, mi coronel. Bueno, yo, coronel Esparza, tengo algunas. Me gustaría que hubiera un cambio en la política colombiana, porque yo oigo a todos los que están corriendo para presidente hablar y hablar, pero en términos generales no se enfocan en algo que es supremamente importante. Nosotros tenemos a un país que ya no somos soberanos. Somos un país que depende de todos los otros países. No podemos hacer una cosa porque este país no lo prohíbe. No podemos hacer otra porque así estamos fregados. Leyes, pues no hay leyes. O mejor dicho, sí hay muchas leyes que se Muchas. tres cosas. Para nada y para nadita. Tenemos a un país que está... ahorita perdemos el mar de San Andrés Isla porque así lo dijo la Corte de la Haya, y quien nos representaba no se paró para decir, no güey, así no es la historia. Luego nos quieren imponer un Escazú que también se adueña de nuestras tierras y no podemos hacer ningún trabajo porque ya ahí está la demanda. ¿Qué harían ustedes para acabar con todas estas cosas? Es cierto que tenemos que convivir con los otros países, pero también es cierto que somos país soberano y así debíamos permanecer como un país soberano. Yo pienso eso. Sí, siga, por favor, señora. Sí, siga, por favor. No, hasta ahí llego yo. A mí pues, me gustaría señora Nidia, escucharle a lo que usted. pasa es que, mire, yo le digo algo particular, ¿no? Observemos a nuestro gran aliado, Estados Unidos. En relaciones internacionales, que es parte de mi experticia, yo he hecho esos estudios, los soldados hacemos estudios en ese ámbito. Está determinando una maestría en estrategia y geopolítica. Casualmente, los países, por aquí yo no sé si está este libro interesante, que tiene un título fabuloso. Identidad e intereses nacionales. Los países tienen intereses nacionales. Veamos a nuestro principal aliado con el gobierno demócrata que tiene. Ellos entran a hablar con Venezuela porque les conviene en este momento, porque es importante el tema del petróleo para poder seguir presionando a Rusia. Esta es una muestra de que los países tienen interés. La injerencia del gobierno de Venezuela o de Rusia o quien sea, se tiene que fortalecer con elementos como la contrainteligencia estratégica, detectar si esos países se están metiendo la mano en Colombia, y es una labor de gobierno que tiene que hacerse con mucha fuerza. Pero de entrada nosotros, así los vecinos tengan esas intenciones, pues lo que hay que detectar son sus intenciones. Hay una tendencia en Colombia a firmar muchos acuerdos. El acuerdo de Bogotá nos llevó al tema de la decisión de la Haya. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que las relaciones internacionales se deben cuidar porque son parte, ya no somos una nación aislada, sino que estamos regidos por un sistema internacional, y ese sistema internacional tiene que obedecer a la diplomacia como primera medida, pero sí tenemos que fortalecer cosas. El problema para nosotros, para la propuesta en que yo estoy metido, pues Ingrid el partido Alianza Verde es un partido de centro izquierda más o menos, un partido de centro. Ustedes dirán que hace un militar ahí, pues mi perspectiva está mucho más a la derecha. Ingrid y yo lo hemos dicho. Sin embargo, se pueden hacer acuerdos. Tanto Ingrid como yo
tenemos unas perspectivas que se pueden fusionar hacia aspectos importantes. Pues este es un partido ambientalista. A mí me gusta el tema del ambientalismo, pero insisto, estoy un poco más a la derecha. Entonces, los países, o sea, al final, si nosotros nos encontramos en Colombia, hay un problema muy complejo del que nadie le gusta hablar específicamente o se usa para temas electoreros, pero en Colombia hay una realidad de corrupción. Colombia tiene unos índices de corrupción muy elevados. Y esto lo he aprendido yo en mi labor en la inteligencia militar, donde ustedes me van a perdonar, tal vez no les parezca lo que voy a decir, pero muchas veces por estar pensando en la contrasubversión, que bien que le hizo daño al país, que metió el narcotráfico para poderse financiar, que no midió las consecuencias de ello y nos metió en un conflicto, porque las FARC fueron las que trajeron el narcotráfico con fuerza, pero entonces nos hizo olvidar los problemas de raíz de los colombianos. Entonces aquí hay muchos partidos políticos que le dan a uno una palmada en la espalda, muy bien, coronel, muy bien, mayor, pero por detrás están diciéndole a uno, oiga, me ayuda con una libreta militar, mi hijo no quiere prestar el servicio, ¿será que usted me ayuda? Y en la escuela militar no están los hijos de esas élites. Y no estoy, ojo, porque un periodista un día me dijo, si usted es como de izquierda con ello, no señor, es que los soldados tenemos un sentido social. Aquí el problema en Colombia se centra no en esa vieja guerra fría que todavía tienen elementos en Colombia, sino que se centra en un modelo económico con el cual nosotros no compaginamos. O sea, estos experimentos económicos que, por ejemplo, podría traer la candidatura de Petro, que pues le llama a democratizar, etcétera, etcétera, la deuda histórica, sí, claro. Pero no es que el modelo que se haya adoptado económico, de una economía de mercado libre, no es que ese modelo no sea bueno. El problema es que en Colombia tenemos unos elementos de, mire, yo lo he vivido acá y a mí muchas veces en los cuarteles la gente se cuestiona. La gente se cuestiona, pero nosotros matándonos y estos berracos robando. Es que es una realidad. Yo le decía a compañeros míos, no, es que ese gobernador me regaló 3 camionetas para el batallón, me dio combustible. Yo le decía, no seamos lentejuelos, es que mire lo que es el tipo en el fondo. El tipo es un corrupto. Entonces estamos secuestrados por élites. La descentralización del Estado a partir de la Constitución del 91 le permitió a las regiones crecer. Yo que ya tenía una discusión con la señora Franca García Márquez, yo le contestaba que yo pensaba que esto no era, aquí no hay la cabaña del tío Tom Sawyer, como lo que pasó en Estados Unidos en el sur, pues aquí en el Cauca hubo unos cultivos, aquí hay clasismo, arribismo, hay un poco de falta de oportunidades, lamentablemente, porque se rotan, yo te nombro a tu hijo, mi hijo, etcétera, etcétera. Eso es muy malo. Pienso que la Comisión Nacional del Servicio Civil, las instituciones deben dar oportunidades a todos, independiente de cualquier cosa, sino de sus capacidades para que el país sea muy incluyente. Pero aquí el problema central es la corrupción. Por donde usted lo mire, hay corrupción en la educación, en la justicia, en las fuerzas militares, lamentablemente hay corrupción. La corrupción es el mal y esa es nuestra bandera de campaña. Y no estamos pensando, porque es que aquí usted habla de no, el statu quo no es bueno, el gobierno es corrupto, etcétera, etcétera. No, es de izquierda. No, es que no se trata de ser de izquierda. Se trata de respetar ese modelo económico que ha hecho florecer al mundo occidental, ¿sí? Pero con unas medidas que permitan solucionar esos problemas de corrupción. Es que es increíble que en la criminalidad en Colombia, en materia de toda índole, solo es para los pendejos. Entonces son los ladrones, ratas de la calle, porque, como le llaman a veces despectivamente, los que son condenados. Entonces no se llega a las altas instancias del crimen. Entonces usted en la corrupción usted encuentra concejales y alcaldes presos, que son la cadena más baja de la política. Y están presos ahí por delitos, sí, que robaron, etcétera, los condenan, se muestra una estadística, pero cuando usted va a mirar en los grandes casos de corrupción no hay nada. Ahorita la Procuraduría acaba de suspender una cantidad de investigaciones que no llegaron a feliz término. Entonces, los índices de impunidad de la justicia son una medida de alerta de algo está pasando, ¿sí?
Y aquí hay un círculo de poder, lo digo lamentablemente, esto no significa ser una izquierda, perdón, o tener un pensamiento de izquierda, porque, insisto, mis posiciones son muy centradas al efecto de creer que Colombia es una nación que se merece una oportunidad en materia de luchar contra el fenómeno de la corrupción. Un fenómeno de la corrupción que no respeta a los niños, que no respeta a las madres. Aquí tenemos un índice muy alto de madres, cabeza de familias solteras. Uno de los planes nuestros es invertir en mamás. ¿Por qué? Yo me crié con mi mamá, por ejemplo. Mi papá siempre estuvo atento, pero mi mamá, cada pedazo de comida siempre estaba a la mitad para mí. E invertir en una madre cabeza de familia, generar que ella, no asistencialismo, ojo, ¿no? Porque es que ese asistencialismo nos hace un daño terrible, no es regalar. Es que aquí eso de los subsidios, nosotros tenemos muchos subsidios, pero es la posibilidad de crear mecanismos para que la gente trabaje, oportunidades de estudio, la educación debería ser gratuita. Es imposible que no tengamos una educación con el primer nivel de presupuesto. Algo está pasando. Porque los profesores, por ejemplo, SECODE no deja que sus profesores, o no sé, o no puedo decirlo de esa forma, no estoy hablando mal, el sindicalismo es importante, pero tienen que permitirse la selección de los méritos de los docentes. Aquí tiene que haber meritocracia con valores humanos. Entonces, esa meritocracia con valores humanos, que no tenga usted que matarse la vida. Yo tengo amigos, yo no tengo hijos, me he dedicado a mi vida al servicio del Estado, me divorcié, no tuve hijos, ya a estas alturas uno piensa otras cosas, quiero seguir sirviendo al Estado, pero no es posible que mis amigos se tengan que gastar un dineral en pagar educación. Es que eso es terrible. Entonces la gente, por el futuro de sus hijos, se corrompe también, ¿sí? Entonces está en los cargos, no roba para ellos, sino roba para el futuro de sus hijos. Pero la corrupción es el principal fenómeno del país y está inmiscuido en todas las áreas del Estado. Yo lo puedo decir porque lo vi desde la perspectiva de inteligencia. Me cuestioné muchas veces en las regiones que un gobernador, un alcalde muy bien, capitán, y no sé qué diablos, cuando usted sabía que el tipo era un corrupto, pues usted estaba en otra cosa, no tenía yo que denunciar, pero la gente decía, mire, pasó esto. Muchas veces yo ayudé a casos de corrupción. La ley de inteligencia me protege para decirlo. El artículo 39 me permite guardarme. Es una ley estatutaria, entonces yo me lo puedo guardar, pero sí puedo decir que bajo el cuento de guerrillas, bajo el cuento de narcotráfico, por otro lado se están robando el país, inclusive con las guerrillas, inclusive con el narcotráfico. Entonces, sí son importantes las relaciones internacionales, pero el país no está secuestrado por otros países. El país está secuestrado por sus mismos ciudadanos que deben entender la responsabilidad y la importancia de luchar contra la corrupción desde el seno de sus casas. No siempre esperando que el Estado me dé todo, que el Estado es el problema, porque aquí hablan de una tiranía y uno dice, ¿cuál tiranía? Si esto es un país más liberal que es imposible señalar desde ahí. Entonces, pienso que tenemos que actuar como colombianos antes de decir, nos están secuestrando otros países, nos secuestra la corrupción, señora Miguel. Yo pienso, yo estoy de acuerdo con usted con lo de la corrupción. Eso es muy cierto. Desafortunadamente la corrupción empieza en casa. Sí, señor. Acuérdese de una pequeñita cosa que usan los colombianos, algunos, no voy a generalizar porque no es verdad que todos. Lo del niño avispado, que se robó una bicicleta, la trajo a la casa y dice, ay, qué muchachito tan avispado. ¿Eh? Sí. Y dicen luego los políticos y el gobierno, no. La corrupción empieza en casa. No podemos acusar al Estado, ¿no? Ya, y crece. Y eso es lo que tenemos. Colombia está lleno de gente corrupta. El solo hecho de vender el voto, ya con eso empezamos mal. O de incitar a venderlo, ¿no? Y allí, las dos cosas. En cuanto a los sindicatos. Señora Nidia, permítame decirle algo ahí. Mire, por ejemplo, el candidato Petro. Si le entregan 50.000 pesos, cójalos y vote. Hombre, es decir, no los reciban, vote. Pero el tipo está diciendo, cójalos y vote.
Eso está implicando la corrupción también. Porque el tipo es que no se puede pedir manzanas a una mata de yuca. Petro es simplemente Petro, la porquería que tuvo Colombia por desgracia de tener. Y eso lo están pagando nuestra gente. Y si por casualidad con un registrador como el de ahora lo dejan para las próximas elecciones, ya Colombia es petrista, porque va a pasar lo mismo que pasó en estas elecciones. Ya estamos perdidos. Ni siquiera debemos ir a votar porque ya sabemos los resultados. Pedro va a ganar. Pero señora Nidia, usted también tiene que entender, también nosotros los colombianos tenemos que entender que para que el discurso de él funcione fue porque algo pasó, algo se hizo mal en los gobiernos tradicionales. Llegar a estas consecuencias en que se permitió el caldo de cultivo de lo que él está diciendo, no solo llegamos por, yo estoy en el centro como partido, ¿no? ¿Sí? Pero también tenemos un problema que es que para llegar a conquistar a las personas que están con él, pues también pasaron cosas que permitieron llegar a este punto. Para mí el tema también se centra en ello. Esto es como le digo yo, muchas veces yo he descubierto gente que se le acerca a uno y le dice, estamos con ustedes, viva el Ejército Nacional. Pero a ver, sus actuaciones no han sido las correctas. Eso es otra cosa complejísima, señora Nidia. No sé si usted esté de acuerdo conmigo. Mire, yo sé que todos los males, decir que no pasó o que sí pasó, si tenemos las pruebas de todo lo que ha pasado y tuviéramos en Colombia una justicia verdadera, que no la tenemos porque solamente tenemos impunidad. Mira, ahí tiene un caso, ahorita mismo tenemos un caso, el de Otoniel. Ya iban a firmar el presidente la extradición. La JEP, que no tiene jurisdicción en el caso, está cometiendo prevaricato otra vez. En estos momentos está impidiendo la extradición de Otoniel otra vez. Y va a ocurrir como pasó con Santrich. La corte de la JEP, que no es más que un nido de bandoleros, y es la verdad, aunque quieran decir lo contrario, es un nido de bandoleros, le va a permitir que no lo extraditen, ahí le van a llevar tiempo y luego se desaparece como desapareció Santrich. Y lo que usted dice de los juicios que se quedaron allí, que no pasó nada, los engavetaron por mucho tiempo y el 1 de julio todos van a la basura. Odebrecht, la puesta del sol, el dinero de la educación, todas esas cosas, todos esos crímenes quedan impunes. ¿Usted cree que eso debe ocurrir en un país como Colombia? Todos estos jueces sentados allí, todos estos fiscales allí, y no hicieron nada para llevar a Santos a juicio. En todos los países donde pasó Odebrecht están los presidentes presos. Perú tiene 5 presidentes presos. Y el uno, no, eran 5, porque el número 5 se pegó un tiro. ¿Ok? Entonces uno ve todas estas cosas y dice, ¿cómo puede salir Colombia adelante si tenemos tanta corrupción en todas partes? No hay un solo lugar en Colombia en que no se sienta. No pasa nada. Es que no pasa nada. Señora Nidia, el eje de nuestra campaña se fundamenta en eso. Y tenemos la autoridad moral de decirlo, pero es que ese es un mal terrible que también nos han ocultado, ¿no? Que nos ocultan a toda hora, o sea, que nos dicen, no, eso no es así, lo que pasa es que el enemigo es el narcotráfico, o sea, el enemigo es la administración misma y no solamente el Estado, porque es que culpar al Estado no es lógico, como usted lo señala. Es el problema de nosotros los colombianos. La corrupción empieza cuando nosotros permitimos que se elijan los que no son. Por eso la importancia del voto. El voto es supremamente importante y los ciudadanos, yo equiparo esto a los problemas domésticos, ¿no? Aquí se vive mucho en bloques de edificios, ustedes también allí en Estados Unidos, y se paga una administración, ¿no? Y hay unas juntas de la administración, entonces yo no voy a esas juntas
Y a veces me llegan medidas, no, que van a cobrar tal cosa. Y yo, ¿cuándo dijeron? Mi mamá sí lo hace. Mi mamá alega mucho por cómo así. Y yo le digo, mamá, ¿usted fue a la reunión? ¿Usted participó de cuando citaron a la reunión del edificio? No, yo no fui. Mamá, no sé qué. Ahí está. Usted no fue, allá alguien firmó por usted. Entonces, estos somos nosotros. O sea, no, que todo está mal, todo está mal, todo está mal. Oiga, usted tenía la oportunidad de ejercer el derecho al Y no hizo nada. de entender cómo funciona el Estado. Y lo mismo pasa en el edificio. Entonces yo le digo a mi mamá, no se queje porque es que usted nunca va a eso. Ah, es que allá está tal persona y esto se parece a las relaciones diplomáticas, ¿no? No, yo no voy porque Cuba está allá. Toca ir y poner la cara al cubano. A ver, ¿usted qué quiere? En los efectos de la diplomacia. Entonces nosotros somos muy sesgados. No, yo no hablo. Mire, yo trabajé en memoria histórica y me pasaba que la gente no quería hablar con nosotros porque pensaban que éramos unos criminales. Al final los de memoria histórica pues dijeron, oiga, nosotros pensábamos que usted era otra cosa, porque es que a veces también hay que comunicarse con el otro, ¿no? No cerrarse sino entender las razones y ganar con la argumentación. Creo que esa es la concepción de la política en esa expresión del ejercicio en las polis griegas. Aquí está a punto de quiebra. Vale, listo, sí, señora. Punto de quiebra. Muy buenas noches. Saludo a la señora Lidia. Saludo también a los participantes de este importante conversatorio. Por supuesto que a mi coronel Esparza. Soy la intendente en uso del Buen Retiro de la Policía Nacional, Nuri Montiel Mariño, en la actualidad directora del periódico digital Punto de Quiebre. Gracias, muy amable. Mi coronel, es mi deseo preguntarle, hoy se conmemora el Día Nacional de las Víctimas, que tal parece que fuera el Día Nacional de la Impunidad. ¿Cuál es su lectura en relación a más de 100 militares y policías, inclusive también el técnico del CTI en Cali, que fueron asesinados de manera sistemática por simple hecho de portar el uniforme o de trabajar pues con el gobierno, en el caso del compañero del CTI? ¿Cuál es su lectura acerca de todos estos ataques sistemáticos? Y pues este año ya llevamos 25 uniformados que han sido asesinados en ataques terroristas o en plan pistola de nuestras fuerzas militares y de policía. Mire, yo trabajé en esto casi 1 año y medio. Yo salí de inteligencia y estuve trabajando esto antes de hacer otras tareas. Y la entiendo perfectamente. A nosotros nos capacitaron en derechos humanos y derecho internacional humanitario, pero nunca nos enseñaron qué era la reparación, qué era el efecto de entender la justicia especial post-conflicto. De verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Como usted bien sabe, aquí se centra en la víctima, ¿no? La víctima es el elemento más importante y busca terminar con una reconciliación. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva política, como se está tomando hoy en día, de que es que el Estado es el asesino, el terrorismo de Estado, estamos creando más rencores. Uno tiene que verlo desde el punto, desde el punto de vista, o más bien del ámbito de la psicología y la reparación. Entonces, mira, nosotros tenemos que pensar en primera medida que la víctima es víctima. La víctima no tiene color ideológico ni político. Y es muy, muy complejo que entonces a nosotros nos muestren como los victimarios sin entender la alta cuota de sacrificio. Yo, casualmente en este 9 de noviembre, yo estuve en el Congreso, me permitieron espacio para hablar de nuestras víctimas hace ya como el 2016, 2017. Tuve una intervención en el Congreso, me dieron el espacio y lo dije. Los militares no son ciudadanos de tercera, ni los policías, ni los miembros, los servidores del Estado. No somos ciudadanos de tercera y tenemos un derecho a todo lo que pasó, porque es que este tipo de conflictos internos deja eso. Entonces, la polarización del conflicto, debemos aceptar que hubo errores y excesos bajo una conducta que para mí no es sistemática. Yo fui jefe de muchas unidades y jamás me dijeron acabe con todos, pero sí vi personas que cometieron errores y crímenes por circunstancias diversas. Cada quien las ha explicado ante la JEP, ahí están dando los testimonios, pero yo no acepto o no podemos aceptar que sea sistemático, porque lo sistemático es si hubiéramos recibido órdenes. O sea, este no era el Tercer Reich mandando a los campos de concentración a la gente.
¿Qué es lo que nos quiere mostrar? Entonces, en el ejercicio de mostrar las víctimas que ocurrieron a manos de autodefensas, de los crímenes y errores de la fuerza pública, entonces nos están hablando de una conducta sistemática en la cual hubo errores también de ciertos niveles que tendrán que responder, pero nuestros hombres y mujeres son seres humanos al servicio del Estado. Nadie puede categorizar que el porcentaje que representan estas acciones de la fuerza pública, que no representa un universo total de la fuerza pública, sino sectores específicos de la fuerza pública que lo hicieron en regiones, pues no nos pueden equiparar en la medida, porque realmente esto lo que se convirtió fue una batalla de corte ideológico y partidista. Entonces, es imposible plantearlo de el Estado a través de sus Fuerzas Armadas acabó con los enemigos que se alzaron en armas. No. Entonces, los derechos de nuestras víctimas, de nuestros hombres y mujeres, deben ser tratados con la misma prioridad que la de esos errores y crímenes que se causaron. Lamentablemente, estos conflictos internos se polarizan. Uno no puede equiparar a lo que pasa en los Estados Unidos con un herido que pues solamente fue una guerra exterior. Al estar en una guerra interna, pues entonces existe una partidización y bandos que lo que generan no es finalmente la reconciliación, sino odios y una victoria de orden político. Es decir, si le van a dar palo a la fuerza pública, que le den palo a los otros, pero nosotros tenemos los mismos derechos y finalmente se debe pensar en reconciliación. Porque tampoco nosotros podemos tomar la actitud de no hicimos nada, es mentira. Yo creo que es peor. Es mucho peor no aceptar las cosas, creo yo. Y finalmente hay que mirar que ese tipo de verdad, justicia, reparación, garantía no repetición, al centro está la víctima y la engloba la palabra reconciliación. Porque esa es la figura como se marca este tema de la justicia transicional, que no nos enseñaron a nosotros, debemos haber enseñado un poco de que esto se iba a acabar en una negociación que no fue la mejor. Pienso que no fue la mejor. Hoy en día tenemos que observarlo, no fue la mejor. Yo estuve en memoria histórica, estuve en esa mesa, pero estaba en memoria histórica, que es como seguir batallando. Entonces los derechos de nuestros hombres y mujeres no pueden ser menospreciados y son tan válidos como los de las otras víctimas. Es decir, las víctimas no tienen ideología. Hay una madre, hay un hijo detrás de una víctima y no se pueden ideologizar ni dejar aparte, porque se olvida en esencia que detrás de una víctima hay un ser amado que sufre por las consecuencias de la muerte de esa persona. Y nosotros no somos ciudadanos de tercera, aun cuando hayamos cometido errores y crímenes. Pero estamos de acuerdo, mi coronel, que esos ataques sistemáticos en contra de nuestra fuerza pública, porque eso es un secreto a gritos que viene desde el año pasado, desde abril, cuando comenzaron, para mí no son desmanes, sino que fueron actos terroristas que fueron planeados y que las disfrazaron de manifestación, porque la situación en Cali fue dura, la situación en Bogotá fue complicada y en Medellín también. Claro. Entonces, estamos de acuerdo en decir que sí fueron ataques sistemáticos en contra de los miembros de la fuerza pública y que todavía sufrimos ese rigor. Como vicepresidente, llegando usted allá a Casa de Nariño, ¿qué plantea para precisamente blindar a todos nuestros hombres y mujeres? Ahorita no sabemos y vamos a ver durante el transcurso de este mes y medio que falta para las justas electorales, qué otros funcionarios de la policía y de la fuerza pública del ejército van a tener tenemos que soportarlo de alguna manera, que ellos sean asesinados. Así, porque mire lo que pasó hoy, por ejemplo, en Ituango. Entonces, ¿qué plantea usted ya como cuando llegue usted a vicepresidente? ¿Cuál sería una alternativa para nuestra fuerza pública? Mira, aquí lo equiparable es que nosotros también tenemos que ponernos, o sea, yo no estoy jamás estaré de acuerdo con la protesta violenta. Si nos han preguntado que el SMAT se debe acabar, yo le decía a Ingrid, es imposible que el SMAT se acabe. No. Es un imposible. O sacar a la policía, por ejemplo, del Ministerio de Defensa cuando estamos en conflicto. Eso es un sueño que tendrá que convertirse a futuro, aunque esa propuesta del Ministerio de Seguridad Ciudadana. El punto es que esto no es solamente la vivencia de Colombia. En materia de
a mí siempre me enseñaron que lamentablemente nosotros combatíamos contra la criminalidad con la mano derecha amarrada. Y ellos sí utilizan las dos manos. Lo que yo le estoy señalando es que obviamente que yo estoy de acuerdo con los derechos de los hombres y mujeres de la fuerza pública. Es que no pueden ser vilipendiados y atacados ni mostrarse como está pasando en redes, porque es que también aquí hay los medios de comunicación han sido saturados de desinformación. Claro está, o sea, ¿cómo voy yo no a decir que me duele cuando a mí me han matado gente? Es un tema que debe fortalecerse las tareas de la fuerza pública, porque también tenemos que pensar en que hay muchas de ellas. Planteamos, por ejemplo, que tenemos que vincular para que nuestra policía esté un poco soportada por parte de la seguridad privada y podamos liberar, pues que es que estos problemas son de mucha más complejidad, pero indudablemente tenemos que defender a nuestros hombres, a nuestros policías, soldados, infantes de marina y a la gente que está en ellos. O sea, el que plantea es que tenemos que darle más recursos al tema de nuestra fuerza pública, implementar los temas en inteligencia que son muy importantes, pero aquí volvemos a mirar el tema de la judicialización. Es que tenemos un gran vacío y por eso planteo el tema de reformar la justicia. Mira que muchas cosas se conectan uno con lo otro, pero también tenemos que entender las realidades económicas del país. No podemos no pensar en los derechos de la fuerza pública, es fortalecerlos permanentemente, es defender la posibilidad de utilizar el uso de la fuerza dentro de los parámetros legales. Aquí nosotros estamos conscientes de la importancia de la fuerza pública, porque a través de la seguridad se puede recuperar los elementos, se puede recuperar la economía. Es imposible que los ciudadanos sean sometidos a este bandolerismo. O sea, es que aquí estamos hablando que el derecho a la protesta es importante, pero miremos lo que ha hecho la policía, que hizo un trabajo importantísimo en la captura de estos vándalos, pero ¿cómo quedó el tema de la judicialización? Claro. Quedamos en cero, la gente liberada. Entonces, el fortalecimiento de los recursos de policía judicial e inteligencia son importantes, pero también tenemos que mirar que la actuación nuestra tiene que ser dentro de los derechos humanos. No podemos permitir usar los mismos métodos que ellos. Hay que reforzar estos temas. Entonces, la propuesta específica es tratar de liberalizar en seguridad ciudadana, tratar de descansar muchas cosas en seguridad privada. O sea, nosotros no podemos seguir pensando que yo tuve que darle clase a los policías de una escuela y cuando llegué todos se durmieron. Y yo le dije al coronel que me invitó a dar la clase, estaba yo en actividad, estaba hablando de memoria histórica y dijo, qué pena mi coronel, pero es que la gente viene a estar en el estadio trasnochando un partido. Esas no son tareas que se le pueden entregar a la policía, sino se le tienen que entregar a la seguridad privada para que nuestros policías estén generando la rotación, el descanso, que estén preparados. Yo tuve la oportunidad de ver a los policías nuestros totalmente saturados en esta batalla en las calles y no había reemplazo. Escasamente tomar 6 horas de descanso, un refresco y volver a la batalla a las calles contra estos bandoleros. Y se capturan los bandoleros y los bandoleros los sueltan. Entonces, vamos a seguir teniendo pérdidas en la fuerza pública. Doloroso, pero esa es la guerra, lamentablemente. Nosotros vamos a tener que seguir afrontando a estos bandidos. Yo no sé si te quedó suficientemente respondida la pregunta. Y coronel, muchas gracias. Muy gentil por eso. Y bueno, ahí estamos muy pendientes de su candidatura y de las iniciativas que tenga usted y la doctora Ingrid también. Muchas gracias. Yo lo que te quiero cerrar es decirte lo siguiente. Imposible que un miembro de la fuerza pública retirado luego de 33 años no sea solidario con sus compañeros. Claro que lo soy. Es un tema, pero o sea, eso no tiene discusión. Y tengo la ventaja de que yo sí sé cómo funciona eso. ¿Sí? Es un tema también de nosotros los ciudadanos aquí hay cosas complejas. Los colombianos no podemos quedarnos callados. La gente de bien se queda callada por no meterse en problemas. Pero aquí hay que generar otras alternativas. Mire que las protestas también de los ciudadanos de bien, o los ciudadanos de bien, no hablo de los que tienen recursos, sino los ciudadanos que se quedan callados ante los problemas. La protesta tiene que ser también
del otro lado, sí. Sí. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a minimizar los hechos, mi coronel. Entonces, muchas veces en Colombia, ¿no? Estoy hablando en general. Sí. A veces la gente dice, uy, no, tan exagerados. Entonces uno dice, hey, no. O hay muchos medios de comunicación que dicen, los soldados perdieron la vida hoy. Entonces yo les replico y les digo, no la perdieron. Los asesinados. Ellos fueron asesinados. Y esas Sí, sí. cosas hay que decirlas, aunque mucha gente diga, no, pero es que porque son así, no digan eso. No, No, precisamente como estamos acostumbrados a minimizar las cosas en Colombia, por eso es que pasan y siguen pasando y nadie se solidariza. Es la ley, increíble que a veces, y su merced que también fue militar, yo entiendo esa postura, que muchas veces pasan cosas y en referencia a los militares, policías que los asesinan y todo, pero como que nadie se pone en el lugar de esa familia, ¿sí? Como que uno dice, Dios mío, ¿por qué tanto abandono? Como si uno sintiera que uno se merece eso por el simple hecho de tener el uniforme. Entonces, el año pasado, mi coronel, 4 mujeres policías fueron asesinadas. Yo duré 22 años en la policía, trabajé en unidades de inteligencia también trabajé en unidades de policía judicial, en la vigilancia normal, y en 22 años yo nunca vi ese caso tan horrible. Y el año pasado, en un solo año, se llevaron 4 asesinatos de mujeres policías. Ahorita, precisamente por un comunicado que sacó el ELN, ellos afirman e indican que hay una sargento del ejército que está secuestrada por ellos. Más grave porque yo me pongo en el papel de mi sargento Doriana y yo digo, Dios mío, si fuera yo, o sea, imagínese mi coronel, si para ustedes los hombres es duro, imagínese para una mujer, que lo tengan a uno allá, nosotros no sabemos qué le están haciendo, si hay violencia sexual, uno no sabe nada de eso porque uno no ha vivido y sería muy irresponsable uno decirle pasa esto si uno no ha pasado por eso. Entonces es muy complicado, no sabemos ahorita el paradero de la sargento qué pasó. Me solidarizo y de vez en cuando en las redes sociales del periódico le digo a la gente, hey, no olvidemos, prohibido olvidar, no olvidemos a mi sargento, pongámonos en los zapatos de su mamá y su papá, porque también son colombianos, son seres humanos sencillamente, y a uno le duele que esas cosas pasen y como que la gente no reaccione, como que minimizan los medios de comunicación, lo que su merced decía, no dicen las cosas como son, sino que dicen perdieron la vida, fatalmente murieron, pero a mí sí me gusta ser clara y decir, no, ellos no fue que murieron así nada más de la noche a la mañana, ellos fueron asesinados, masacrados, y no es por asusar odio ni nada de eso, mi coronel, sino que estamos acostumbrados a minimizar las cosas y a romantizar, somos muy paternalistas, pero no debería ser así, las cosas deben decirse como son. no, la fuerza pública es maltratada, indudablemente. Yo creo que la Ley de Seguridad Ciudadana ha implementado el aumento de penas, pero eso no se deben quedar cortas. El matar a un policía, a un servidor público en ejercicio de sus funciones, tenemos que tener la capacidad de llegar a las condenas. Pues es una, cuando nos mataban gente a nosotros, yo priorizaba los casos de la muerte de nuestra gente, ¿no? Nos mataron unos hombres y nos dedicábamos exclusivamente a ese trabajo. Ustedes lo hacen en la policía. Porque es que no puede, o sea, ese es el respeto que nos merecemos, o sea, lograr capturar a los que nos asesinan. Creo que la Ley de Seguridad Ciudadana es un avance importante para el aumento de esas condenas por los policías, porque eso también hace pensar cuando uno en la inteligencia trata con los bandidos y dice uno matar a un policía, a un soldado, un infante, pues esa vaina es una condena compleja. Yo creo que ese es un avance importante y también que nuestros servicios mismos se dediquen en exclusividad y atendiendo a todos los problemas de líderes sociales y otros. El homicidio es el principal combate de la fuerza pública, recuperar la posibilidad de investigar sobre todo de los crímenes de homicidio es muy importante y los ciudadanos de la fuerza pública no son de tercera. Estoy totalmente de acuerdo contigo también, pues espero que esto no acontezca, pero que no siga aconteciendo en el caso de las damas en secuestro, que al estar con más mujeres pues va a haber más posibilidades de acciones contra ellas. Me duele, por ejemplo, como las patrulleras eran tratadas en las manifestaciones, ¿sí? Cuando cumplían otro tipo de función, pero es demencial, o sea, la criminalidad no se ha desbordado y volvemos al problema. La línea corrupción, hay corrupción en los sistemas judiciales, hay ineficiencia en los sistemas judiciales, una justicia más celera, tenemos que pensar en la posibilidad de cárceles en manos de la empresa privada con las APP que lo permite también la Ley de Seguridad Ciudadana.
porque es que tenemos que tener la policía en su capacidad, tenemos que pensar en sistemas de inteligencia artificial para evitar, tú sabes que nosotros somos muy burócratas, ¿no? A veces somos muy burócratas y toca eliminar también esa burocracia en la fuerza pública para que haya más hombres en la calle, y no solo en cantidad de hombres, sino que la gente pueda descansar, ¿no? Tú sabes que uno se desgasta en la calle, pero teniendo esa cantidad suficiente y eliminando procesos, dándole tareas a la seguridad privada, generando menos procesos burocráticos internamente, menos ayudante del ayudante, tú sabes a qué me refiero, ¿no? Ayudante del ayudante del ayudante, ¿sí? Menos secretaria de, auxiliar de, etcétera, etcétera. Tenemos que desburocratizarnos y sacar la gente a la calle. Tenemos que recuperar gente de regiones. No me saque al ejército de aquí, pues hay departamentos donde ya el ejército no se necesita y se requiere en otro lado, ¿sí? Para tener relevos, ¿no? Yo creo que es importante el tema de relevos, no el desgaste de la gente de siempre en las regiones. No, este policía dejémoslo allá, y el otro no se deja trasladar. Es que, o sea, la corrupción también es, mira que el fundamento de muchas cosas es la corrupción, y no somos ajenos a ello, no podemos negar, ¿sí? Somos valientes y todo, pero no podemos desconocer que esos problemas pasan. Gracias. Es verdad. Bueno, usted me disculpa, pero aquí tenemos a Rosa Landini, que seguro quiere hacer una pregunta, y Gil Rojas, y está el mayor Novoa también. Rosa, tienes la palabra. Gracias, Nidia. Buenas noches, Coronel Esparza. Yo soy enfermera superior, soy doctora aquí, trabajo en Estados Unidos, especializada en enfermería de salud mental. Pero mis preguntas van relacionadas a las propuestas. Yo le agradezco primero que haya accedido a hablar tan escuetamente acerca de sus ideas y las ideas que planean con la doctora Ingrid Betancourt, y le agradezco la forma respetuosa como usted se ha dirigido, no solamente con nosotros, todos nosotros, pero yo he visto también en sus charlas cuando lo han estado en los debates. Eso es muy, muy importante, que su actitud no ha sido conciliatoria, pero no desobligante contra las otras personas, los otros candidatos, lo cual eso demuestra, es muy diciente para mí como colombiana en el exterior, pero da una muy buena imagen. Muchas gracias. Me he dado cuenta y he escuchado, están hablando de la cantidad de secretarías, de la cantidad de nuevos cargos que van a crear, y realmente lo que yo veo desde el exterior es las personas que están tomando estas decisiones realmente no son las personas idóneas. Estaban hablando hace un momento el coronel retirado Homero, diciendo de que el Ministerio de Defensa debe ser manejado por personas que sepan qué es lo que está haciendo. Yo, por ejemplo, digo, las decisiones que yo voy a tomar, yo soy enfermera, yo no puedo ir a tomar las decisiones que va a tomar un médico, ¿me entiende? Entonces, pienso que las personas deben ser idóneas en lo que necesitan, van a desempeñar, y tratar de centralizar en vez de dividir toda esa cantidad de trabajos, y definitivamente la corrupción. Estoy 100% de acuerdo con usted, y yo pienso que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo con usted, y le agradezco de nuevo todo el respeto que usted nos ha dado a nosotros y le ha dado a todos los otros aspirantes a la vicepresidencia. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias por su comentario, me llena de energía. Gracias. Gil Rojas. Buenas noches, panel, coronel. ¿Cómo está usted? Buenas noches, señor. ¿Cómo está? Mencionar mucho el tema de inteligencia, pero también le comentaba a la señora Nidia el tema de las obligaciones a las que voluntariamente Colombia ha asignado
firmando acuerdos por ser políticamente correctos, acuerdos como los que nos obligaron a cederle a Nicaragua el océano cuando ya teníamos un tratado firmado, que Nicaragua decía que el tratado fue firmado mientras estuvo invadida por Estados Unidos, pero era un tratado vigente y aceptado. Y la única manera como ellos tenían de recuperar su territorio era que se enfrentaran a nuestra Marina de Guerra y nuestras fuerzas militares. Y no fuimos capaces de sostenernos en esa posición, porque era la posición que nos daba legalmente el documento que se había firmado a principios del siglo XX y fue bajo 1928, es Guerra Bárcenas. Bajo esa misma premisa fue que Margaret Thatcher recuperó las Islas Malvinas con el poder de la Royal Navy. Así que nosotros no debimos haber cedido. Como lo he dicho muchas veces aquí en este grupo, estamos llamados a ser el Israel de América Latina, no solamente en el tema militar, porque estamos rodeados de enemigos, tanto internos como externos, sino también en todo el tema de innovación y desarrollo. Tenemos los recursos, tenemos la capacidad, tenemos la formación para hacerlo, ¿ya? Me duele cuando veo a nuestros soldados volar por los cielos, porque desafortunadamente dentro de todo el estamento del país, incluyendo con el perdón de los militares aquí en el grupo, de los mismos militares que aceptan cuando les entregan camiones de estaca para transportar a sus soldados. Eso no es aceptable. Mientras el dignatario que llegó a entregarles el camión, como usted lo mencionaba, el gobernador, el alcalde, que de su presupuesto compró un camión, sí llega en un vehículo blindado. Pero mientras nuestros soldados no tienen derecho a ser transportados en un vehículo blindado y vuelan por los cielos, hechos carne molida. Eso es intolerable, desafortunadamente, y por esa razón considero que terminamos signando este acuerdo de paz por el cual yo voté que no, porque nunca el Estado tuvo la voluntad real de ganar la batalla contra la subversión, la batalla militar. Ya de la batalla económica, el tema de vías, de recursos, de corrupción es otro, pero en el campo militar nunca se entregaron los recursos suficientes para dar la batalla que se tenía que dar. Y a nuestros militares y soldados, ustedes, el coronel Homero y usted y otros militares que están en el grupo, nunca han sido realmente respaldados jurídicamente por el Estado. Nunca, porque el Estado no tiene el interés de respaldarlos. Y por esa razón es muy complejo pedirles a ustedes como ciudadanos en uniforme que ofrenden su vida, sacrifiquen a sus familias para defendernos cuando no tienen un Estado detrás que los respalda. Por esa razón considero que deberíamos ser el Israel de América Latina, un Israel donde nadie, sin importar su abolengo, esté exento de prestar el servicio militar, sea hombre o sea mujer. Debemos ser todos colombianos en armas, precisamente para que no nos suceda lo que le está sucediendo a Ucrania en este momento, cuando tenemos al mismo Spetsnaz, al FSB operando. Usted que es de inteligencia sabe cuando le hablo del FSB, sabe cuando le hablo del G2, sabe cuando le hablo de las avispas negras que están operando aquí en Colombia y son quienes entrenaron a la primera línea, ¿ya? Y sabemos que están operando, pero desafortunadamente seguimos insistiendo que debemos tener relaciones con todos los países. Es posible que sí debamos tenerlas, pero que estos países sepan que si nos pican, la culebra muerde. Gracias, coronel. Estoy muy de acuerdo con usted en esa parte. Cuando yo hablo de las relaciones, hablo también de la implicación de usted tener el sistema internacional implica que usted tenga vecinos, ¿no? Y vuelvo y lo equiparo al tema del edificio. Yo tengo en mi apartamento en Bogotá, donde vivo, tengo un vecino hartísimo. La verdad no lo tolero, o no tolero las cosas que hace. Debe ser petrista. No, es un vago. Es un vago, pero no sé qué partido tenga, pero hay unas relaciones mínimas de convivencia. Lo que pasa es que si nosotros sabemos que los cubanos están arriba y abajo, pues tenemos un sistema de contrainteligencia estratégica que debe estar pendiente de dónde está, y sabemos que Cuba es una amenaza, tenemos que saber para llegar a tener las pruebas, como por ejemplo lo que se ha hecho con los ciudadanos rusos espiando, ¿no?
darle credenciales a un ciudadano ruso, por ejemplo, que fue expulsado de Estados Unidos y llega a Colombia, eso muestra la debilidad que tenemos. Los países mantienen relaciones, es importante. Nuestro amigo citado Israel, yo estuve en Israel, Israel tiene relaciones con Egipto, pero son relaciones con firmeza, ¿no? Porque pues, la recuperaron, Israel las protege. Yo volé en un vuelo de la aerolínea israelita de Tel Aviv al Cairo porque quería ir a mirar algunas cosas. Ese vuelo es chistoso porque es un vuelo súper vigilado. O sea, se tienen relaciones, pero se tienen con firmeza, no relaciones blandengues. Y se parte de la perspectiva de usted está haciéndole daño a mi país y si lo probamos, rompemos las relaciones, como hacen las naciones normalmente, ¿no? Sí. Mi coronel, es que incluso está el tema, y no sé si lo han tocado en algún momento. Nicaragua, más allá de sus cambios de gobierno, ha mantenido la misma representación en La Haya durante los últimos 30 años. Claro, esa ha sido la ventaja de ellos. La recuperación de San Andrés para ellos es un tema de Estado, sin importar del liderazgo político que lo maneje. Nosotros burocráticamente hemos movido embajadores. Por esa razón nunca tuvimos la preparación para defendernos. Como le digo, nunca debimos haber ido a La Haya porque nunca debimos haber firmado, pero como decidimos ser políticamente correctos en el mundo, entonces debimos estar preparados para ser políticamente correctos en el mundo. Y estoy de acuerdo. Los estadounidenses realmente sí se prepararon para ganarnos el territorio que nos han ganado. Nos han ganado por inacción de nosotros, los colombianos. Tanto estoy muy de acuerdo en ese tema, sobre todo que las relaciones se manejaron por mandemos cada gobierno. O sea, hay política en relaciones. Un Estado no puede tener una nación no puede tener políticas de gobierno, tiene políticas de Estado. Y eso es lo que pasa estoy muy de acuerdo con el tema de Nicaragua, sin lugar a dudas. Así es, desafortunadamente pues es nuestra situación. Ahora en este momento pues tenemos al oso gruñéndonos en la puerta y todavía no despertamos. Lo tenemos ahí y insistimos en seguir queriendo ser políticamente correctos. Estados Unidos, donde está la mayoría del panel, es un país que no acepta que sus militares sean juzgados por nadie diferente a su propia justicia. Pero ahí tenemos nosotros a nuestros veteranos en Haití, hechos ropa de trabajo y maltratados por absolutamente todo el mundo, y nadie hace absolutamente nada, precisamente. Esa es la manera como nosotros, los colombianos, no en uniforme, tratamos a nuestros ciudadanos colombianos en uniforme, activos o en retiro. No les damos la importancia, pero sí queremos que sacrifiquen sus familias y su vida por todos nosotros. No, y indudablemente la Cancillería en ese sentido, yo lo conozco muy bien el caso. Hay muchos muchachos que hicieron grandes cosas por el país. Posiblemente 2 o 3 fueron contaminados, pero el ámbito internacional implica que ellos tienen unos derechos humanos y esos derechos humanos de esos muchachos están siendo violados y creo que el gobierno debe generar toda su energía en pro de los derechos humanos de esos hombres independientes, y unos 2 o 3 de ellos llevaron a otros, pero ahí hay unos héroes también, hay gente que hizo grandes cosas por el país y pensaron ir por un trabajo y terminaron vinculados en otra cosa. Entonces ahí el tema de justicia en ese infierno que deben de estar viviendo debe ser muy doloroso. Muy de acuerdo con usted también. Para terminar y darle espacio a otras personas en el panel, el tema de la corrupción interna dentro de nuestras fuerzas, solamente para mencionar el momento en el que los pilotos del grupo 111 que vuela los CAFIR tuvieron que colgar sus cascos porque alguien en el Ministerio de la Defensa le dio el mantenimiento de los motores F-79 a una empresa colombiana que no tenía la experticia para hacerlo, y por eso perdimos 3 CAFIR y 2 de nuestros mejores pilotos también murieron en esos CAFIR mantenidos por una empresa colombiana que simplemente dio sobornos hasta que decidimos darle ese contrato a IAI, el fabricante de los aviones. Aún así, siendo IAI, hoy tenemos a nuestros pilotos, a nuestros héroes pilotos, volando en un equipo que está retirado en la mayor parte del mundo, pero aún así con ese equipo
es con el que mantenemos a raya a todos los enemigos que nos rodean, tanto internos como externos. Muchas gracias. Al coronel Esparza le hago un reclamo. ¿Cómo qué desperdicio usted tan joven y buen mozo, solo? No. No, usted, no. Vea, tantas mujeres bellísimas que hay en Colombia. Y si no le gusta ninguna colombiana, yo le busco una. Muchas gracias. Las oportunidades están abiertas. Ay, disculpe, ya me pusieron roja, burlándose de mí. Yo también me puse roja. Vea, coronel, estoy totalmente de acuerdo con usted. Vea, me da una ignominia, una rabia, una impotencia cuando todos los días aparecen policías o militares muertos. Y los medios de izquierdosos no hacen sino decir muerto no. Sacrificado por las guerrillas narcotraficantes, esa es la verdad. Vea, hoy es un día que yo poco he entrado a Twitter, pero las únicas veces que he entrado es darle retweet a todo lo que ha mandado María Fernanda Cabal. Los invito a que sigan mi tweet, ¿no? Bueno, ¿cuál es su arroba, coronel? Perdona que le interrumpe. Arroba JL Esparza. Ahí está. Arroba JL Esparza. La primera E con mayúscula G, final. JL Esparza G. Gracias. Esparza G. Bueno. Entonces, arroba JL Esparza G. Muchísimas gracias. Perdón por interrumpir, sí. No. Ahí me imagino que las chicas jóvenes y bellas inmediatamente agarraron. ¿Cómo vamos a seguir a esto? Bueno, en términos militares, coronel, ¿cómo se llama eso que acaba de hacerle la señora Mira? Ay, o sea, lo dejó. Abrirle los ojos. ¿Cómo se llama? Soborno. No, abrirle los ojos. No, es que yo puedo ser indecente. Yo puedo ser la mamá de él, pero desde la semana pasada que lo anunciaron dije, ¡ay, qué belleza de hombre! El hecho de que uno sea mayor no lo hace ciego. Pues sí, de que está bueno, está bueno. Está bueno. Con él, ya todas se quieren casar con usted. Hasta la viejita. O sea, yo me jacto de poder estar en estos espacios, pero aquí sí ya me arrinconaron. Gracias. Vea, coronel, mi hijito que pasó por detrás de mí está en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Imagínense, lo orgullosa que estoy yo de mi hijo. No, yo admiro los valores democráticos. Mire que esta es una cosa que a mí me parece fascinante hablando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El respeto de los partidos, ya sea demócrata o republicano. Bueno, yo sé que a veces los demócratas son un poco complejos con las fuerzas, pero ese respeto increíble que hay y que también ellos se hacen sentir. Yo sé que a ustedes mucho les gustará el tema del presidente Trump, pero cuando el jefe de Estado Mayor dijo, no, espere, a nosotros no nos meten en política, me pareció también eso muestra lo que significa la democracia de los Estados Unidos. Sin duda alguna es el país de mayores libertades, derechos, pero también de responsabilidades. Es un modelo de democracia y debe ser muy hermoso servir a Estados Unidos. Sí, acá uno y todo el mundo es orgulloso de las fuerzas, del orden, de la policía, de todo. Cuando venga un soldado, yo recuerdo cuando yo me estaba capacitando, yo viví por muchos años en Arabia Saudita, regresamos y yo quería sentirme útil nuevamente porque allá las mujeres no podíamos trabajar en aquel entonces. Yo quería sentirme útil y empecé a capacitarme como real estate, vendedora de propiedad raíz. Sí, lo sé, real estate. Ajá, bueno, entonces recuerdo que un soldado estaba conmigo en las mismas clases y cuando se terminaba la clase era que todo el mundo le daba las gracias por su servicio. En Colombia los tratan es como lo peor. Ay, no.
A mí definitivamente eso... Sobre todo en las regiones de coca estamos viviendo unas cosas muy complejas, humillantes. En las regiones donde hay cultivos de coca es terrible las vivencias que estamos teniendo con los soldados. Es muy doloroso ver lo que pasa en las regiones. Ahora el caso del Putumayo en la vereda del Remanso allí es una circunstancia también muy, muy compleja. Y entonces nos hablan de falsos positivos, cuando definitivamente una izquierda en el poder busca conquistar las fuerzas militares, ¿no? Para sostenerse más. Veamos qué pasó en Venezuela. Déjeme hacerle ya una pequeñita pregunta. De pronto la dijo. Discúlpeme y si no lo quiere repetir, no lo haga. No, por favor. ¿Usted cree que Petro se impondrá ante todo? Pues yo nunca había visto el país así, ¿no? Las circunstancias muestran un auge, pero aquí hay una cosa importante y eso eso se representa en el efecto de pensar que creo que la izquierda lo dio todo en votación. No creo que sus porcentajes suban. Sin embargo, la figura de lo que sería la derecha también es muy satanizada y podemos ver que el voto que hubo en las pasadas elecciones presidenciales no fue un voto por Petro, sino fue prefiero a este que a este. Eso lo hace peligroso. Ellos lo dieron todo, pero el descontento que hay desafortunadamente con la propaganda, con las diversas malas acciones a veces que se ha tenido el gobierno, es que mire la esencia de nuestra propuesta. Y aquí quiero centrarme en algo. La gente me dice, ¿por qué usted no está en el centro democrático en la derecha? Pues primero fue una oportunidad que hay una amistad con Ingrid Betancourt del pasado, del rescate que logramos llevar a buen término. Yo sigo hablando con ella cuando ella se va, y perdóname que me meta en esta parte, pero es conveniente explicarlo. Y eso para ya haber dado mi posición sobre Petro. Cuando ella se va a Europa y de pronto yo sigo en contacto porque yo me voy a estudiar a Francia, yo viví 2 años en Francia, y tomaba contacto eventualmente con ella y con sus hijos y con su mamá. Cuando ocurrió el tema de la famosa demanda que ella instauró, que no se dio, pero ella la planteó, yo le dije, y el gobierno aquí también fue muy duro con ella porque Francisco Santos habló de, mire, esta señora va a demandar y fue rescatada, Y yo también me molesté y dejé de hablar un tiempo con ella y le dije, ¿pero por qué haces eso? Y yo, no, mire, José Luis, hoy me dice, tienes que entender que 6 años secuestrada fue muy duro para mí, añoré mi familia, mi papá murió en mi secuestro, y yo me voy en un momento diciendo, me quiero ir de Colombia, como muchas personas que seguro están en el chat dijeron, yo ya me voy del país, como cuando me sacaron del ejército, yo me voy, ya, no quiero estar más ahí. El servicio o esta oportunidad me trae otra vez, creo yo que puedo hacer más por el país y lo hago con la formación de soldado que siempre vi. Entonces, ella se va y pues empieza a estudiar teología y pues ya el camino que se toma y dice, no, pues esta persona se quiere ir del país y olvidarse de él, pero poco a poco le nacen los bríos, ¿no? Esto para señalar que cuando ella me hace la propuesta se centra en esa congresista combativa de los años 90, que pues su eje de batalla era la corrupción contra Samper, en su momento contra Andrés Pastrana, pues tuvo estas batallas contra ellos, y el tema de la corrupción creo que es muy importante, y señalo esto de Ingrid Betancourt porque no he tenido la oportunidad de hablar de ella, lo tomo en este momento, pero todos los caminos llevan al famoso mal de la corrupción. Estamos viendo que pues las formas de llevar la campaña aquí no importan. Yo traigo a Alfonso Prada, traigo a Armando Benedetti, traigo a Roy Barreras, que tienen implicaciones con descanso. Entonces estamos viendo a este señor que está yendo mucho más allá los principios que, por ejemplo, sí tiene Ingrid Betancourt. Y aquí lo importante es ganar como sea. Nos estamos enfrentando a ese fenómeno y pues yo nunca lo había visto tan cerca, ¿no? E insisto, en los otros partidos, yo hablo del partido de centro en el que estoy, pues en los otros partidos también vemos unas complejidades y por eso decidí estar acá con Ingrid en esta apuesta en contra de la corrupción. Perdóneme que me alargue en la respuesta.
No, está muy bien. Muchísimas gracias, coronel. Yo sí quería conocerlo. Vi quien hizo un Twitter a Francia Márquez, en la cual lo nombré a usted, diciéndole que no comprendía por qué hablaba de racismo y lo llamaba a usted de manera despectiva mestizo, que si eso no era racismo y que pues obviamente yo soy racista y me siento discriminada por ello. Usted le dio un like a ese Twitter. Sí, wow, Coronel, sí. sí. Voy a explorar porque es que yo tengo un community manager a veces que me ayuda cuando no puedo, pero ya me voy a explorar. Ya, sí, me pareció una falta de respeto, incluso para nosotros los mestizos, una falta de respeto de esa mujer, es muy despectiva, bastante agresiva en su discurso y pues independientemente del partido político, del candidato que apoyamos. Iván Cepeda me atacó en un Twitter también, ¿no? Todos, creo que a usted lo han cogido y han barrido porque ellos son antimilitares, antipoliciales, antitodos. Ellos son totalmente irrespetuosos, asesinos, delincuentes, terroristas y demás, por no extender. Yo soy hija de militar, soy hija de su oficial jefe técnico de la Armada, papá fallecido desde el año 2000. Amo las fuerzas militares, nací en cuna militar y he crecido con ustedes los militares, entonces obviamente soy más de ese, tengo la sangre verde, digámoslo así. Coronel, dos preguntas. La primera, pues tiene que ver con el, cómo se siente usted desde el nuevo rol que desempeña en la política, después de haber hecho parte de las filas, cosa que muchos militares se abstienen de participar, ¿no? Y la segunda, pues tiene que ver con lo que usted estaba comentando a la señora Mira. Bueno, el país no quiere a Ingrid Betancourt realmente. A usted lo respetamos muchísimo porque la operación en la que usted participó fue impecable, totalmente impecable. Realmente creo que es digno de admirar todo el trabajo del ejército en esa operación donde salieron varios de los secuestrados, incluyendo los 3 americanos. Estuve en contacto con Kate Stanley y con Mark González. Me los saluda, por favor. Hace rato no hablo con ellos, pero son muy buenas personas. Ingrid Betancourt se ganó cierto recelo tanto de los secuestrados como de la población colombiana. ¿En qué sentido? Cuando nos iba a demandar, que Francisco Santos fue bastante rudo con ella, ella finalmente tenía la culpa de ese secuestro. ¿En qué sentido? El presidente Pastrana en esa época le dijo que el lugar de el San Vicente de Caguán, que fue donde la secuestraron, era un sitio donde ella no debía ir. Sí. Señor. El sitio de la montañita, sí, señora. Sí. Sí, le dijo que era un sitio peligroso, que estaban en secuestros, que estaban en pescas milagrosas, que no se hiciera a ese lugar. Ella, aún en contra de la observación del presidente Pastrana, lo hizo y hay un documento firmado por ella, que por eso fue que el país no pagó el plato roto de su secuestro. El documento salió a la luz y fue por eso que afortunadamente no tuvimos que pagar con nuestros impuestos la demanda penal de ella. Por eso ella, pues en cierto punto, no es que sea muy querida en el país. No se puede... Soy consciente de ello. ¿Señor? Soy consciente de ello, sí. Y no se puede decir que sea una mala, o sea, yo personalmente no puedo juzgar si es buena, si es mala persona. La mamá ha hecho muchísimas labores sociales, muy buenas, por cierto, la mamá de Ingrid Betancourt. Lamentable la pérdida de su papá mientras ella estuvo en cautiverio, pero fue responsabilidad de ella como tal, ¿no?
¿Es eso, coronel? Pues las dos. La pregunta básicamente es, yo creo que la primera. No, pero ¿Cómo se siente yo puedo usted? empezar por la segunda. Ah, Mira, listo. sí, yo parto de lo siguiente. Yo entendía a Ingrid Betancourt como víctima, ¿no? Yo la admiré mucho en su papel en el Senado, era una mujer valiente, nos daba palo también, ¿sí? Yo vi o esa fue la perspectiva cuando leí La rabia en el corazón, el libro. Yo tuve que estudiar mucho el caso. Antes de ella, pues uno tiene que estudiar desde la inteligencia, la información que había en su momento. Indudablemente, ese documento existió, esa firma de ese documento existió. Pero cuando nosotros vimos después los hechos, también se convirtió en un capricho del gobierno, ¿no? De no la vamos a dejar ir. Su alcalde del movimiento Oxígeno era su alcalde, ella quería ir a ver a su alcalde, estaba en un municipio neurálgico. En las investigaciones nos dimos cuenta que se le había dicho, usted se va bajo su responsabilidad, pero también en otro de los retenes se le dijo, no hay posibilidades de que la secuestren. Entonces aquí hay una cosa compleja, hay una política que hacer política en Colombia para una mujer es difícil. Esta es una mujer valiente en ese sentido. Toma esa decisión seguramente pensando en, a mí no me va a pasar nada, yo soy una mujer valiente, le doy palo a este, al otro, eso va a ser la conciencia. Creo que se confió mucho en Soy Ingrid Betancourt, ¿sí? Se confió demasiado en Soy Ingrid Betancourt. Las advertencias estaban dadas, pero también el gobierno no le facilitó las cosas que sí se las habían facilitado a la posibilidad de acompañar al presidente que había asistido al Caguán. O sea, se lo hubiera podido plantear el uso del recurso. Después se muestran también dos contradicciones en las que le dicen, donde unos dicen, sí, le dijimos a ella que podía ir, que no había problema con la carretera, le retiran la escolta, pero también le dicen firme este documento. Esa ambivalencia y seguramente el carácter de ella, que dijo, a mí no me va a pasar nada, pueden ser una imprecisión de lo que aconteció. Yo no la estoy justificando, pero debo decir que encontré una versión un poco compleja de las denuncias que ella había hecho anteriormente contra el gobierno Pastrana. Entonces también se le vio, uno deduce, allá dijeron, y no es la policía ni es el ejército, sino que allá internamente en gobierno dijeron, esta mujer, vamos a obstaculizarle su vida. Y hay cosas que pronto saldrán a la evidencia, ¿no? Que saldrán en evidencia y que pues yo debo ser objetivo y las entendí de esa forma. Viene el tema de la demanda, sí, sin lugar a dudas, pero también debo decir lo siguiente. En Colombia hemos olvidado que la amistad es un valor importante. Ingrid y yo hemos sido amigos. Yo le he hablado cuando ella me decía en algún momento, es que en la fuerza pública los generales y los coroneles son corruptos. Yo le dije, no, Ingrid, no generalices. No generalices porque pasan cosas muy complejas que en Colombia sí se mantiene a los jefes más por lealtad que por sus méritos, ¿no? Se tiene miedo de quien llegue. A mí me sacan 3 meses antes porque como que les dio miedo o los convencieron al gobierno. Sí pasan cosas que no son normales arriba en la cúpula de la fuerza, quiero decirlo, de la sujeción que tienen los generales al mando, pero es imposible pensar y decir que los generales son corruptos, los generales son corruptos, porque eso ya es meterle lucha de clases a la fuerza. Ahí hay corruptos de soldados, sargentos, mucho. Nosotros somos el reflejo de la sociedad colombiana. Entonces no esperen unos ángeles en la fuerza pública, donde hay una cantidad de casos, me meto en este pedazo de corrupción, pero son porque nosotros mismos los denunciamos con nuestro sistema de contrainteligencia. Entonces, valoro también lo que hizo Ingrid Betancourt cuando yo salí de la fuerza. Me defendió, hizo escándalo por todos lados. Yo no lo pedí, pero ella me dijo, José Luis, yo lo conozco a usted y es imposible que a usted ni siquiera lo llamen después de que usted logra una victoria para el Estado y que a usted no le den una explicación que me llame y diga, mire, lo vamos a sacar porque usted es esto, ¿sí?
Hasta el momento no me la han dado. Entonces yo también valoro eso. Valoro el que me haya puesto como candidato vicepresidencial, no como homenaje a José Luis Esparza, sino que ningún otro candidato político ha puesto un miembro de la fuerza pública. Las personas, clasifiquémoslo como un error. Todos en la vida tenemos errores. Ella tiene una oportunidad política y la posibilidad de decir, sí, respeto a la fuerza pública, los quiero. Esta figura vicepresidencial es importante para mí. Y no más con el hecho de la pregunta que hacía mi coronel Homero de si ella pondría un ministro de Defensa militar en retiro, y ella dice, yo lo haría, porque es que eso tiene que ser una tecnocracia. Y hay otra cosa que me alía, ella no tiene problemas de corrupción, como sí lo tienen otras candidaturas, ¿no? Ingrid es una mujer que no ha estado mezclada, y a mí eso creo que es lo que más me une, el tema de la lucha contra la corrupción. Creo que ahí también di la explicación a la primera pregunta. Es una cosa compleja, pero aquí también se jugó el tema de mi honor militar, de decir, bueno, yo soy José Luis Esparza, me voy a ir a estudiar a Europa un doctorado que tenía planteado hacer, pero ¿por qué no darme la oportunidad de que primero ella estaba resarciéndome como persona? Este coronel que fue el que sacaron, no se sabe por qué, que por llamamiento a calificar servicios. Entonces también para mí ha sido bastante difícil el tema del honor, porque mi carrera fue construida de ello. Y hay una cosa que pasa muy interesante para mi caso. Cuando yo me retiro, casi que 40 sargentos mayores, que son los suboficiales, tú lo sabes bien como hija de jefe, que los que sí saben quién es su oficial son los sargentos mayores. Entonces ellos hicieron una carta muy hermosa, es mi mayor condecoración. 160 compañeros de promoción dijeron, pero José Luis es un tipo honorable, lo conocemos. Y en el ejército tenemos un lema y en todas las fuerzas: podrás tramar y mentir a tus superiores, pero jamás a tus compañeros y subalternos. Entonces esto me da ánimos también para hacer algo por el país, porque también mi honor se ve resarcido. Entonces como que esa es la explicación. Tal vez le falta grosor a la respuesta, justificación, pero ese es mi punto de vista, y creo que un ciudadano de la reserva puede hacerlo. Y una última cosa, este es un mensaje también para la reserva activa, de que pensemos en fusionarnos. No puede haber 45 candidatos para las elecciones de Congreso, Cámara de Representantes, que se quemaron casi todos, solo quedaron 2. Creo que también es un llamado a que pensemos como reserva o como centro, que somos dignos, o como reservas, de que no necesitamos colgarnos a un partido, sino que también podemos pensar en la posibilidad política de unirnos y de no lanzar 45 candidatos sin una lista cerrada, teniendo tantos familiares, amigos, miembros de la reserva, reservistas. Y creo que podemos también, a partir de lo que pasa conmigo, en que se piense en una posibilidad futura de un partido. Esas son las razones fundamentales. Bueno, coronel, ¿y por qué denunciar al Estado y no hacer algo en contra de, o sea, poner una denuncia o algo en contra de las FARC? Porque el hijo, no, mira, eso, porque las personas como víctima tienen el derecho a hacerlo, ¿no? ¿Sí? Yo no estuve de acuerdo con esa decisión de ella, y de hecho yo le he dicho muchas veces, Ingrid, siempre dilo, y ella lo ratifica y dice, mire, ese es un momento de víctima de dolor, yo creo que el Estado me pasó esto. Su hijo lo hizo y ganó una demanda en Estados Unidos. Es una demanda simbólica, por una cifra muy alta en dólares, que pues el dinero no está, ¿no? Pero hay una victoria jurídica de su hijo, una demanda contra las FARC, que es consecuencia de ella. Esa demanda sí existió y acabó de ganarla el hijo de Ingrid Betancourt en Estados Unidos. La presentó ante el gobierno de Estados Unidos contra las FARC, ¿no? Esto, yo sé que eso le ha hecho, ese es el principal problema que tiene Ingrid. Yo le insisto siempre, Ingrid, habla de eso, porque la gente la ve como esta persona que viene a ser acá. Pero yo encuentro valores, y lo que más nos une es eso que a mí me ha molestado en toda mi carrera, el tema de la corrupción. Creo que ese es el principal problema del país. E insisto, no voy a negar que hay una reivindicación de José Luis Esparza como persona. A ver, aquí estoy, que estoy esperando que el Estado venga y me diga, no es que lo sacamos porque ustedes dijeron que yo hablaba con rusos, LN, me faltó hablar con marcianos, ¿sí? O estar involucrado no sé en qué cosa. Pero cuando una persona es digna, da la cara. Tú sabes que el que es criminal, ¿qué hace? Uy, me pillaron, me voy, preparo abogados, consigo el dinero, pero no, yo dije, ¿por qué no salgo? ¿Por qué José Luis Esparza no sale
si pues me siento un ciudadano digno que le servía al Estado, y pues de lo contrario que me lo demuestren. Y este es un desafío también que lanzo, pues que me demuestren si es que ellos, como salió en los medios, nunca salieron declaraciones, a ver si es que yo soy una persona que estaba vinculada con no sé qué cosas. Ya nosotros entendemos qué fue lo que pasó, mis abogados lo entienden, estamos solicitándole a la fuerza pública qué pasó. Y en esta posición, cada día me llegan más personas a contarme, mire, lo suyo fue así. Pero vamos a esperar. Excelente. Coronel. Son mis razones. Sí, señor. Y son válidas, ¿no? Gracias, muy amable. Muy bien, coronel, todo muy bien. Lo felicito y adelante. Muchísimas gracias. Coronel, creo gracias que hemos... por el espacio. Aquí creo me que están hemos llamando a correr. Creo que hemos tenido un lindo conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora necesitamos a Ingrid Betancourt, a ver si nos las consigue. Claro. Sí, yo ya le dije a la jefe de prensa, igual la invitación a votar por nosotros, el voto nuestro no se pierde, porque ustedes saben que el 50% del candidato que gane es contra todos los votos, es decir, que votar por nosotros es una opción interesante para darnos fuerza, pensando en fuerza pública, porque aquí hay otros proyectos orientados a fuerza pública. No teman votar por nosotros porque nos darían fuerza y bueno, esa es la invitación. Igual yo no voy a traicionar mis principios, ojo con eso, yo no voy a traicionar mis principios de soldado. Yo sé de qué lado me puso la historia, yo sé cuáles son mis condiciones desde la perspectiva ideológica, por decirlo. Sé que es el sistema económico que debemos defender y esos son mis principios, que eso hay una raya roja con ella, que si se pasa yo no la acompaño. No. Lo mejor que ha dicho desde que yo empecé a escuchar. Sí. Eso es una maravilla porque usted es de derecha y eso me encanta. Usted es un militar y los militares para mí son lo más importante. Yo tengo dos nietos militares, un sobrino militar, y lo que por aquí hay es militares. Gracias. Muy amable, señora Nidia, por la invitación. Bendiciones para todos. Mucha suerte. Aquí se empezó un camino, estoy consciente de ello. Muchas gracias.